Cual titulamos ¿Cómo ser padres felices sin caer en el si yo no pude, hazlo tú por mí? Híjole, este tema me parece pues muy intenso. Es un tema bastante intenso porque la frase si yo no pude, hazlo tú por mí, da muchísimas cosas, transmite demasiado a los hijos, sobre todo en el momento en el que pues, los padres empiezan a desarrollar a lo mejor pues ciertos planes que ya se empiezan a convertir más familiares que en los personales, y cuando los hijos empiezan a tener más decisiones propias, empiezan a manejar ya a lo mejor ciertos intereses, elegir una carrera, elegir cierto deporte, ciertos amigos y demás, pues eso genera que el padre o la madre de familia conlleve a sus hijos a detener ciertos intereses que son de los hijos directamente y no de los padres. Muchas veces los padres conllevan pues a una imposición, conllevan a los hijos a realmente hacer lo que ellos en sus sueños frustrados o en los deseos no pudieron aspirar o no tuvieron la oportunidad incluso de tener lo que ellos están pidiendo hacia los hijos. Entonces, pues este es un tema que puede ser es en general, al público en general, tanto para padres como para hijos, para docentes, para especialistas de la salud, que finalmente todos tenemos o el rol de ser padres o el rol de ser hijos, o también en nuestras manos está el aplicar o aprender a dirigir a ciertos pacientes en el área de la salud que estén pasando por una cuestión así. Y eso lo vivimos día a día. Si ustedes interiorizan un poco su vida y su familia, no me dejarán mentir que todos están pues en una situación donde ya sea que es el primo o la tía o la comadre o el compadre o el vecino, pero están pasando por problemas que tienen que ver en relaciones interpersonales de los integrantes de la familia. Entonces, esto es algo que vivimos día a día, así que nada de que aquí no lo sabía, eso no me sucede a mí, o nunca pasa, ¿no? Porque sí es un tema bastante concurrente. Ahora, justamente por esta situación, pues quiero compartir e iniciar esta transmisión en el siguiente punto. ¿Cuántos de ustedes que me están escuchando como padres de familia no han idealizado o imaginado que cuando tienen una niña, de hecho desde el momento en el que está el baby shower y son padres pues primerizos, son padres jóvenes, están en ese proceso de reconocer cuál es el sexo de su hijo, que si es niño o niña, pues desde ahí ya hay muchas expectativas que se depositan en los hijos. Si es niña, pues qué bueno, vienen estos pensamientos automáticos como qué bueno, porque a mí me encantaría peinarla, ponerle vestidos, traerla de esta manera, como si fuera un muñeco, ¿no? Como si fuera pues un objeto que simplemente va a estar a las expectativas de lo que tú quieras y no de lo que el niño quiera. O cuando ya viene un niño es que bueno, porque yo quiero que le vaya al América o quiero que le vaya a tal equipo o quiero que haga estas cosas. Desde ahí ya está empezando a tener una carga y estamos transfiriendo una carga importante en los hijos sin que ellos realmente lo pidan. Todavía ni siquiera conocen el mundo exterior, ni siquiera han dado su primer respiro en el mundo exterior y ya le estamos depositando cierta carga, deseos y transmitiendo hasta incluso también emociones que son propias. ¿A qué me refiero con emociones? Ansiedades, deseos, frustraciones, enojos, problemas en la pareja. Entonces, el ser padre realmente conlleva a tener una gran responsabilidad. Sé que muchas veces los padres no desean como tal tener hijos, pero pues se da y terminan aceptando a los hijos. Algunos son por error, a veces sí son muy deseados,
pero en una u otra forma siempre hay una transmisión de emociones y deseos inconscientes o pensamientos y planeaciones que depositamos a ese ser que empieza a tener pues sus propias experiencias. Entonces, ¿de qué manera? Y yo aquí te invito a que te hagas la siguiente pregunta. Yo como madre o yo como padre de familia, ¿realmente he generado en mi hijo algo que es mío? O sea, le he transmitido algo que es mío, ya sea un plan, una necesidad o una emoción. Si la respuesta es sí, creo que lo he hecho, no puedo decir que todos los días, pero sí lo he hecho una, dos, tres veces a lo largo de la vida de mi hijo. Entonces, esta transmisión en vivo es para ti, para que puedas identificar con mayor precisión por qué lo estás haciendo y de qué manera evitar el que nuestros hijos tengan pues deseos frustrados o lleguen incluso pues a tomar terapia psicológica por muchísimos años, que no estoy diciendo que la terapia sea mala, al contrario es muy buena, muy benéfica, pero pues obviamente lo mejor sería que la familia le dé al hijo esa red de apoyo que probablemente no puede tener más que en la propia casa. Obviamente en la terapia yo le digo a mis pacientes que yo soy la guía, que yo te puedo dirigir al papá, a la mamá, al hijo, pero principalmente el mayor trabajo está en casa, de acuerdo a lo que yo les transmita y les recomiende que tienen que hacer. Entonces, si basado en esto les comparto que la mayor parte del trabajo y el mayor resultado va a estar fuera de lo que ustedes apliquen, pues con mayor razón la red de apoyo que sí o no se tenga terapia familiar en la familia, pues es importante porque es tu alimento de día a día, es la manera en la que el hijo se va a sentir cómodo, se va a sentir en confianza y eso va a permitir que pues haya una mejor comunicación y que esos niños se vuelvan adultos felices, adultos plenos, adultos tranquilos. Por ahí yo he visto memes, ya saben, redes sociales, eso no lo podemos evitar, pero he visto por ahí memes o alguna frase donde se llega a decir que ya basta de culpar a los padres, porque esto también va para los hijos ya grandes, basta de culpar a los padres de lo que no me dieron o lo que no tuve en la infancia. Porque ya cuando uno es adulto, o sea, yo sigo siendo hija, tú eres hijo, la persona que me está escuchando también es hija, es hijo. Entonces, en algún momento ya como adultos tenemos que dejar de culpar lo que no pudimos obtener en la infancia, porque ya somos adultos y a partir de este momento ya nos corresponde a nosotros empezar a trabajar como padres, si es que tienen hijos, y por supuesto también, pues dentro de tu dirección, de adulto, tu enseñanza y esa sabiduría que debes, inteligencia emocional, que debes de tener ya en tu individualidad. Entonces también se va como esta dinámica. ¿Por qué? Lo comento porque sí existen padres de familia que en algún momento llegan a decir, pues cuestiones como, o sea, ya padres, o sea, ya adultos, ya personas grandes que dicen, bueno, es que mi madre hizo esto y a lo mejor no lo dicen como un dato informativo, lo pueden decir como a modo de una vulnerabilidad o llegan a decir, es que si tú me hacías esto, ¿por qué yo no voy a peinar y voy a jalar feo a mi hija para peinarla o para sí, mantenerla limpia? Si tú lo hiciste conmigo, ¿por qué me reclamas? ¿No? Si yo también lo puedo hacer. Entonces ahí estamos cayendo en errores gravísimos para que obviamente el hijo, que ya está empezando a tener un nivel de madurez y de conciencia, vuelva a replicar los mismos pasos y se vuelva esto un ciclo constante. Entonces, pues bueno, si tu respuesta fue sí, vamos a iniciar. ¿Cómo es en este ejemplo que yo les estoy dando? Bueno, en el tema, pues, de es cómo ser padres felices. La pregunta la hago así porque es una realidad que los padres, híjole, tienen muchísimas situaciones emocionales por las cuales pasar, ¿no? Las cuales trabajar. Existe el área social, la parte económica, por supuesto, y financiera, los gastos que nunca dejan de existir y que se vuelven cada vez más ambiciosos, más invasivos, más fuertes. Las colegiaturas, bueno, gastos me refiero ya a colegiaturas, alimentos, sustento, vestimenta, útiles, ahorita que se vinieron todos los útiles que seguramente muchos padres de familia están comprando. Bueno, esa es una cuestión que rebasa demasiado a los padres de familia, pero también existe pues esta responsabilidad que tienen para evitar y esquivar
todas estos comentarios que la familia llega a hacer de tu manera de criar, ¿vale? Siempre va a existir eso, siempre va a haber el tío, la tía, la abuelita, el suegro, la suegra, quien sea, que te va a decir que la manera en la que estás educando no es la correcta, o que así no eran sus tiempos y que lo tienes que hacer de esta manera, o que por qué regañas y gritas si esa persona lo vivió. Siempre va a haber comentarios en la manera en la que estás llevando tu crianza, y eso también merma y afecta completamente la manera en la que el padre está desarrollando su paternidad y su maternidad. Entonces, ya llevamos ahí 3 variables importantes que no están en nuestro control, porque no podemos evitar que la otra persona deje de pensar así, de nuestra manera de crianza, pero sí podemos trabajar en cómo nosotros podemos o esquivar o detener y marcar límites también a esa área familiar que no está siendo muy, muy sana para nosotros. No sería adecuado dejar de ir, obviamente, a lo mejor porque pues para la familia es muy, para el hijo, la hija puede ser muy importante esa relación familiar. Entonces ya es como involucrar a terceros de algo que tú estás tomando como decisión. Así que sí, los padres de familia tienen pues todo el tiempo una mirada, ¿no? O sea, una mirada constante de cómo se está llevando la crianza. Deja tú de eso, que aquí hay otra variable más, que es la manera en la que te relacionas con tus hijos, la confianza, el vínculo que estás haciendo y sobre todo si ya llegan a ser adolescentes, también empieza a afectar esa disposición, ¿no? De cómo, y sobre todo una sensación de culpa de que lo que a lo mejor por, como padre, madre de familia llegaste a hacer de manera impulsiva, esté afectando a tu hijo o a tu hija. Entonces, sí, si te percatas, realmente los padres todo el tiempo están llevando a cabo, pues ahora sí que un constructo de su paternidad, maternidad, individualidad, también este crecimiento como hijos, como hermanos, que se vuelve muy invasivo. Y ojo, no estoy diciendo que voy a justificar a los padres para que dejen de ser responsables, no va por ahí. Más bien comparto todo lo que tienen que pasar y atravesar para que también esto, pues los hijos también tengan esa comprensión. Entonces, si yo te digo que para que, esto lo comento porque entonces llega a existir que para que seas un padre feliz o una madre feliz, pues primero tienes que tener clara estas variables que van afectando tu manera de percibir el entorno y sobre todo la disposición emocional con la que te encuentres cada día. Si en el día empiezas a sentir como molestia, despiertas de malas, estás con el desayuno preparándolo toda enojada, todo enojado, pues obviamente hay una mala relación con tus hijos que va a afectar y que aparte a eso, añádele que si ya tienes estas variables que no dominas o que no puedes manejar, pues agrégale que ya te enojaste con tu hijo y tuviste un mal momento en la mañana o que dijiste cosas que no tenías que haber compartido y que se vuelve realmente pues ya una fricción de semanas. Entonces, la idea no es que te sientas siempre vigilado, que te sientas, perdón, siempre controlado, en que los impulsos los tienes que estar como ahora sí que gendarme todo el tiempo. No. Más bien es que tengas en cuenta que estas variables que están tras de ti, es decir, de tu pasado, tienes que saber manejarlas y dividirlas de lo que corresponde a la relación con tus hijos y lo que corresponde a la manera en la que tienes que vivir pues ese presente y obviamente planear ese futuro. Entonces, esto, ¿cómo se trabaja desde estas variables? Obviamente la terapia, obviamente libros, obviamente a lo mejor pues materiales visuales, que serían películas, que te permitan a ti construir y obviamente entender y empezar a quitar lo que ya no te funciona de tu pasado. Entonces, primero, son 3 pasos importantes. Punto número 1, tienes que aprender a perdonar. O sea, lo que ya viviste tú como padre de familia en tu pasado es sanar. Y para sanar tienes que perdonar, tienes que a lo mejor no es que vayas y le digas a la persona, pero en tu interior lo que te hizo daño, lo que te lastimó, tienes que sanarlo y decir, perdono lo que mi madre, lo que mi padre, lo que mi hermano, mi hermana, quien sea, mis maestros incluso, porque también se vive una infancia muy complicada cuando, no sé, tú que tengas 50, 40 y tantos, 60 y tantos viviste, a diferencia de la educación de ahora, pero tienes que decir, perdono esas acciones que me dolieron, pero voy a obtener los resultados positivos que eso me dejó.
Pues me dejó que sea una persona trabajadora, me dejó haber terminado una carrera técnica, me dejó haber aprendido a escribir y a leer, me dejó haber formado una casa, un hogar propio, me dejó volverme muy ahorrativa, me dejó ser fuerte, me dejó ser creativa. O sea, tienes que valorar todas esas áreas de las cuales tú dices, perdono esto, pero veo lo positivo que sí tengo ahorita. Y en el momento que tú digas, perdoné y sané, vamos al paso 2, que es reconciliar. Es decir, si las personas a las que tú perdonaste están todavía dentro de tu círculo social como adulto, tú puedes seguirte llevando perfectamente bien con esa persona. O sea, no estás olvidando que hubo un pasado tenebroso en ese momento, pero también estás entendiendo que es algo que finalmente pues está dentro de tu círculo y de tu presente y se vuelve bastante masoquista y bastante difícil que te hagas tú todos los días algo fuerte, el no saludo, llego, pero veo a esa persona cada que voy a visitar a mis padres, o veo a mi papá y pues estoy conviviendo con él, pero no me agrada cómo me trató en mi educación o cómo fue mi educación en el pasado. Y entonces eso genera que de alguna manera pues tú te estás haciendo el momento difícil, porque a lo mejor tu papá pues ya ni lo está tomando en cuenta, pero tú sí. Entonces estoy diciendo que no es que estés olvidando, pero sí realmente estás trabajando lo que en el momento pues no, o sea, tú estás decidiendo estar ahí. Si no quisieras estar ahí, entonces bueno, pues es otra cosa y ya te estás alejando y separando de eso que te está haciendo daño. Pero si tú crees que tienes la posibilidad de convivir, de compartir, de mantener una buena relación con esa persona que es parte de tu familia y que a lo mejor friccionaron en un pasado, pues entonces no generes una relación tan fuerte y tóxica de tu parte para evitar tener un buen momento, porque eso te hace daño, afecta obviamente tu estabilidad emocional, puede afectar una cuestión de una enfermedad ya fisiológica, puede alterar la relación que pueden tener tus propios hijos con esa persona, porque ahí, desde esas acciones inconscientes, que bueno, conscientes porque no le quieres hablar a fulana persona, pero inconscientemente no te estás dando cuenta que ahí depositas y canalizas en tus hijos lo que es tu problema con esa persona. Nunca, no sé, a reserva de quienes me estén escuchando y saben que pueden hacer sus comentarios, agregar ideas, aportar lo que ustedes hayan vivido también, pero no es muy común que el padre de familia le diga al hijo, hijo, porque eso sí, los hijos son muy preguntones y de acuerdo de la edad, dependerá de la edad, pero si llegan los hijos a decir, mamá, ¿por qué no le hablas a mi abuelo? ¿Por qué noto que te llevas mejor con mi abuela que con mi abuelo? O pueden preguntar, oye, mamá, ¿por qué no tienes una buena relación con tu hermana? Oye, papá, ¿por qué no visitamos a mi abuelo, por ejemplo? ¿No? O sea, son muchas situaciones que los hijos sí preguntan, pero que uno no le contesta a los hijos con la objetividad y para la edad que le corresponde. Si esta pregunta te la hace un adolescente, puede ser que determines o des elementos que puede entender al adolescente. Pero si te pregunta un niño de 5 años, de 7 años, no le vas a explicar muchas cosas que no va a entender o que sería información que no es el tiempo ni la edad para que la comprenda. No le vas a decir, no voy con tu abuelo porque tu abuelo tuvo otra familia y aparte me dejó a mi mamá abandonada. O sea, no vas a decir eso. Pero sí puedes decir, hijo, gracias por preguntar, me he dado cuenta que te percataste de ese detalle. Tu abuelo y tú tienen la relación que quieran tener, o sea, ustedes pueden llevarse bien, si tú quieres hablar con tu abuelo adelante, si tú quieres visitarlo adelante, yo te llevo, pero tienes que entender que tu abuelo y yo en su momento tuvimos una aflicción que obviamente no hemos sanado hasta ahorita, en algún momento espero que eso suceda, entiende que esa relación es diferente a la que tú puedes tener como nieto o como nieta y no pasa nada, mis problemas no son tuyos. Esa acción y esa frase que como padre de familia, si es que lo has hecho, créeme que da un giro total a los conflictos o cosas transgeneracionales que le estás dejando a tus hijos que no competen con ellos. Porque si llega a suceder que si tu hijo nota esa fricción con algún integrante de la familia, pues obviamente ese hijo va a tratar de manera diferente a esa persona. Entonces ya estás depositando algo inconscientemente que jamás dijiste,
qué poderoso es el lenguaje corporal, qué poderoso es lo que tus hijos pueden mirar sin que tú necesariamente te dirijas a ellos o se los expliques o lo hables. Entonces, con mayor razón, problemas con la pareja, problemas financieros, problemas emocionales que tú tengas, siempre vas a tener, pues va a tener tu hijo una secuela y va a generar un impacto en ellos. Por eso, ser padre conlleva a tener una responsabilidad bastante fuerte, muy grande. No dudo que sea hermoso, no dudo que sea bonito, no dudo que sea algo mágico. Te va a enseñar seguramente tu hijo muchas cosas también, que eso no siempre los padres lo reconocen. A veces hay padres que sí llegan a decir que pues el hijo es menor y que eso pues no, pues no le tiene que enseñar, ¿no? Como bien dice una frase por ahí que ya no se escucha tanto, pero sí se escuchó en mis tiempos, que los patos le tiran a las escopetas, ¿no? O sea, de repente se convierte que en una crianza pues ya no es así tan autoritaria, ya se vuelve más flexible, más de escuchar al hijo, pero sobre todo recordemos que no hay un manual para ser padre o madre, para ser padres felices. No hay un manual que permita decir, tienes esta fase y hasta ahí queda. O sea, tú seguirás aprendiendo toda la vida, incluso hasta que tus hijos sean adultos y hasta que tus hijos estén viéndote a lo mejor ya en tu tercera edad, seguirás aprendiendo de ellos. Y no porque sea ley de la vida en el sentido de padre e hijo, sino porque así somos. Al ser seres humanos, al ser seres sociales, pues vamos a tener esa capacidad de adquirir un conocimiento nuevo todo el tiempo y lo hace seguramente. A lo mejor ya aprendiste a ocupar un programa en la computadora, ya a tus 30 y tantos años, a tus 40 y tantos, a tus 50, a lo mejor ya aprendiste a ocupar el teléfono, ya aprendiste a ocupar, no sé, algún aparato tecnológico de audio, no lo sé, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que todo el tiempo estás aprendiendo, entonces por supuesto que con tu hijo también aprenderás constantemente. Ahora, vamos a distinguir este concepto realmente de felicidad versus alegría, ¿vale? Entonces, realmente la felicidad va a ser un estado permanente que te va a dar prosperidad, que te va a dar dicha, que te va a dar plenitud. O sea, es algo que se mantiene. Y la alegría es algo pasajero, algo que si ahorita tú te encuentras, no sé, vino una sorpresa, te llegó a lo mejor un arreglo, un regalito y te dio alegría. O sea, es algo que se vuelve gozoso y se vuelve un bienestar, pero es fugaz. Ya en la tarde ya vuelves a estar normal. Mientras que la felicidad se vuelve permanente. No sé cuántos de ustedes de aquí pudieran decir, yo me siento feliz, me siento plena, ¿vale? No me siento alegre, me siento feliz, tengo una felicidad permanente por mis hijos tienen una carrera, porque tengo una casa, porque no tengo problemas con la familia, lo que sea. Pero si tú tienes realmente ciertos puntos que te hagan estar plena, pleno y feliz, entonces eso es positivo porque es muy seguro que tengas una crianza con tus hijos más sana de lo normal, ¿vale? Más sana. No estoy diciendo que no exista esa salud si no te sientes plena o pleno, pero sí es muy posible que exista cierto ambiente familiar a lo mejor un poco friccionado, un poco difícil, ¿no? Que va a existir en la familia. Ahora, si tu respuesta es no siempre siento eso, al contrario, me siento afectada, porque aquí no hay nada perfecto. Te aseguro que quien sí haya pensado en un sí me siento plena o pleno, pero hay momentos que no me siento así, es válido y es lo normal, pero eso no significa que todo lo demás no sea satisfactorio para tu vida. Y eso tampoco significa que deja de aprender el padre de familia todo el tiempo, al contrario, se va a seguir sintiendo seguramente ansioso, angustiado por esos momentos que a lo mejor no le puede dar a su hijo calma o porque a lo mejor ya entró en la pubertad o ya entró su hija a esta fase donde tiene pareja, donde ya tiene una actividad sexual iniciada y le va a costar trabajo hablar eso. Eso no significa que va a haber emociones que no se van a presentar, las habrá. Y el padre de familia siempre va a tener esas altas y bajas de montaña rusa, pero dentro de una estabilidad. Esa es la diferencia, ¿vale? Entonces, la felicidad, o bueno, los padres que se sienten felices, pues bueno, van de alguna manera van a permitir que sus hijos no caigan bueno, tú como padre de familia, perdón, van a permitir que no se caigan en el yo no pude, hazlo tú por mí.
¿Qué llega a suceder cuando el padre de familia ya tiene, el papá, voy a poner el ejemplo del papá? Cuando el papá ya tiene un hijo de 13 años y ya es un momento para poder iniciar un deporte, por ejemplo, pues el hijo a lo mejor quiere ballet, se me ocurre, hijo, que ahorita ya todas las actividades son sin género, o sea, no hay un género para una actividad deportiva, no hay un género para manejar a lo mejor ciertas situaciones, pues complicados, ¿ok? Entonces, complicados de género, pues ya no hay eso, ya hay como una libertad. Entonces, si el hijo decide tener y elegir ballet o elegir danza o elegir algo específico, el padre, o sea, no tendría por qué limitar al hijo a decirle, no, es que eso no es de hombres. O no tendría por qué decir, no, es que a mí me encantaría que te metas a tal deporte porque yo cuando era niño me hubiera gustado y tú también lo puedes hacer. A ver, ahí nos tenemos que detener. Lo que nosotros deseamos en su momento, tú lo puedes seguir haciendo como adulto, no es tarde. Recordemos que hay muchas noticias donde personas ya adultas, de adultas mayores, han terminado una carrera, han terminado una prepa, y hay mucha gente que se burla porque hacen eso, porque terminan algo. Y a veces, o hay gente mayor que se viste más jovial, hay gente adulta que ya tiene una familia y demás que puede hacer a lo mejor, no sé, sabe ser muy... Eh, que le encanta la adrenalina. Y no está mal, o sea, la sociedad te limita porque cree que ya se acabó tu tiempo. Y bueno, ¿por qué? O sea, la pregunta es, ¿por qué el tiempo se acaba para esa persona? El tiempo está y va a avanzar. Si tú crees que no tienes el tiempo para poder hacer alguna actividad que te hubiera gustado hacer de joven o más o a ciertos meses atrás, pues eso no tendría por qué la gente llegar a etiquetarte o a hacer juicios de que ya no es el momento para hacerlo. Yo al contrario pensaría, qué bien, qué brillante que esa persona le gusta vestirse así, que tal persona fulana de tal terminó la carrera a sus 60 y tantos años. Nunca es tarde para hacer algo, al menos creo que eso va a darte una motivación para que siempre aprendas algo diferente, expanda tu mente, mejores tu perspectiva de la vida y obviamente cambies, porque siempre vamos a transformarnos, no vamos a ser los mismos. Así que no está mal hacer eso. Así que si ese es tu deseo como padre de 30 y tantos, de 40, lo que sea, la edad que tengas, 20 y tantos, eso puedes hacerlo tú, pero no le deposites a tu hijo lo que él quiere. Ahora, ojo, que ya después habrá una transmisión en vivo que se hablará de cómo dirigir a nuestro hijo en su orientación sexual o identidad sexual, ya adolescente, claro está. Pero aquí muchas veces se tiene miedos o se depositan ya, los padres depositan en ellos mismos cosas de la cultura y de la sociedad, como lo que está mal visto, lo que está fichado, lo que no se ve bien, lo que es malo, negativo, y eso genera que todo el tiempo, pues digamos, es que cómo mi hija va a hacer eso, cómo mi hijo se viste de esa manera, cómo mi hija va a elegir a tal pareja. O sea, todo el tiempo estamos en una constante de qué van a decir los demás. Yo te diría, bueno, si tú como padre de familia ubicas y separas lo que piensan las personas de lo que tú eres, obviamente, pues vamos a tener mayor objetividad en tu familia y tú dirás, bueno, yo no tengo tema de que mi hijo elija cierta pareja en específico, pero pues sí tengo que prepararme para ello porque no sé cómo tratarlo y se vale, nadie sabe cómo hacerlo. Entonces, se vale porque cada condición familiar es diferente. Así que no pasa nada si a eso iba, el paréntesis. Muchas veces cuando los hijos eligen ciertas actividades o se visten de cierta manera que no va acorde a su género, los padres de familia tienen el miedo de que su orientación sexual sea distinta a la normalizada, que es la heterosexual. Entonces, pues llega a suceder que por eso también se dice, no, mejor métete a fútbol, ¿cómo vas a estar en danza? Es que eres niño, es que esto. Y eso está generando un machismo y un patriarcado mentalmente en ideología en ese hijo. Y si ese hijo crece con esas ideas, cuando ya tú no sabes si realmente solo fue un gusto porque le agrada bailar y ya, no porque realmente vaya a cambiar de identidad sexual o de orientación sexual, simplemente le gusta. Entonces, ojo con eso, creo que lo importante es guiar al hijo, decirle, a ver, si tú quieres eso, cuéntame por qué te gusta, ¿no? ¿Por qué te gustaría entrar a danza?
Si tu hijo te argumenta con elementos que hablan de una convicción de deseo porque le agrada, o sea, no por otra cuestión, entonces dile adelante, solo ojo, prepárate, que es muy posible que haya gente del ambiente, ya sea la familia, ¿no? No tendría que ser la familia, pero siempre se vienen comentarios negativos de la familia. Prepárate a que fulanita te diga esto, tú seguro, tú argumenta, no pasa nada, pero tienes que estar consciente que a lo mejor te hagan comentarios que no te agraden y puedes marcar límites o me puedes pedir ayuda para que yo le diga a tu tío, tía, etcétera, etcétera, que no es el momento, ¿no? Que no tiene que hacerlo y que te respete. Es muy diferente decir eso a entonces llenarlo de miedos, llenarlo de angustia y obviamente de cosas que ya son tuyas como adulto que de él o de ella. Así que bueno, esa sería la orientación adecuada. Obviamente, si con el tiempo tu hijo empieza a experimentar a lo mejor ya otro tema que tiene que ver con la orientación sexual, no lo adjudiques a que tuvo que ver la actividad, ¿eh? O sea, eso no tiene nada que ver. Hay muchas personas que, no sé, mujeres que a lo mejor están en una actividad que no es mucho de mujeres, sino de hombres, a lo mejor algo de mecánica, a lo mejor no sé, cuestiones que ahorita no me vienen a la mente, pero que son más como en el estándar de que es el hombre, y eso no hace que cambie su vida, puede tener su familia, sus hijos, y ya, y aparte si la tuviera, ¿qué tiene? ¿No? O sea, lamentablemente en la familia también depositamos en los hijos que se tiene uno que meter en la vida ajena, y eso no, eso es, o sea, no tendría por qué ser así. Hay que tener respeto, hay que enseñarle a los hijos que tenemos que respetar las diferentes opiniones, los diferentes tipos de familia, que tenemos que respetar las ideas y que eso no implica que tú cambies tu esencia y que tú te conviertas en lo mismo que tal persona, ¿sale? Entonces, pues bueno, con esta dinámica yo te diría que así vas a lograr caer el si yo no lo hice o si yo no pude hacerlo, hazlo tú por mí. Eso va a evitar demasiado caer en esa línea. Ahora, otro de los puntos por los cuales podemos evitar que los padres nos volvamos padres infelices o padres que pues todo el tiempo están angustiados, están tensos, están distantes, pues va a ser el manejar nuestros problemas emocionales, que muchas veces cuando los padres no son felices, pues se tienen más probabilidad de que ellos mismos y los hijos años después tengan una baja autoestima, generar cierta culpa. Otra de las cuestiones también es esta pues inmadurez emocional, esta sensación de culpa y ansiedad que se tiene, porque los padres se pueden sentir responsables, están molestos, enfadados, disgustados y obviamente eso va a generar que pues se sientan muy culpables de que el hijo no se pudo adaptar o que se modificaron ciertas cosas. A veces los padres se sienten culposos de que cambiaron al hijo de escuela por alguna situación del trabajo o porque cambiaron de residencia y el hijo dice, es que me cambiaste totalmente mi mundo, y a veces es porque es necesario hacer el cambio. Pero para eso es muy importante que haya una comunicación, que le anticipes a tu hijo, marcas los pros y los contras de por qué se va a tomar esa decisión y sobre todo, pues entre todos, que se tomen en cuenta las opiniones que tiene tu hijo, que tienes tú y que a lo mejor no vas a hacer lo que el hijo dice porque no se dan esas condiciones, pero sí lo vas a mantener vinculado a tu misma dinámica. Cuando el padre de familia se evoca tanto a su trabajo, a su angustia, a su ansiedad, lo que va a pasar es que distancias a tu hijo, no hay una comunicación y entonces las relaciones parentales pues se convierten en algo muy difícil y sobre todo que hay como una dificultad para sobre todo manejar pues esta dinámica, ¿no? De tener una comunicación más estable. Así que, pues bueno, todo eso nos va a llevar a tener una infelicidad, por así decirlo, en los padres. Vamos a lograr o cómo vamos a evitar que haya infelicidad en los hijos y en los padres, o sea, para ambas partes, porque esto es como algo
que va como relacional, ¿sí? Que es correlacional, es que si tienes problemas con tu pareja, pues tratas de solucionarlos tú en un lugar privado, que tus hijos no escuchen, hablando incluso desde que sean adultos hasta adolescentes. También evitar que entre menos gritos y peleas existan o relaciones violentas haya con la pareja o con los hijos, hasta para llamarles la atención, va a ayudar bastante para que mejor haya una escucha activa, haya una solución y se dé también una lección y los niños aprendan lo que no pueden o deben hacer. Otra de las cuestiones es que haya, pues bajo cualquier circunstancia vamos a evitar más bien obligar a los hijos a que siempre están como en un ¿cómo llamarle? Como en una en un grupo o en un equipo, nadie está a favor de nadie, o sea, eso es tema de ustedes como padres y el hijo tiene que tomar algo neutral, ¿sale? Por último, pues si los niños presencian a lo mejor alguna situación que ya no tiene que ver contigo como padre, o sea, que ya no es una situación directamente de pareja, sino que es una discusión de terceros, tíos, vecinos y demás, siempre explicar que todo está bien, porque a los niños les genera, hijos en general, hasta adolescentes, les genera mucho problema y el identificar que hay ambientes como muy tóxicos y no saben por qué, entonces se vale hacerlos entender desde esa perspectiva. Y bueno, para ir cerrando el tema y si no hay ninguna pregunta o comentario, también se vale que haya una situación más, pues más sana entre los padres, los hijos, ¿no? Y pues vamos a tratar de que si ustedes como padres notan alguna situación que ya está rebasada, pues acudan a terapia y puedan atenderse y tener a lo mejor una dinámica más de una asesora, un asesoramiento de crianza. A lo mejor no es directamente terapia, pero sí pueden tener terapias de crianza para que también ustedes como padres pues tengan una mejor dicha, ¿sale? Una mejor dicha, una mejor relación con sus hijos. Con esto yo voy a cerrar, esperando que el tema haya sido bueno, que les guste, que lo compartan. No olviden que estamos en YouTube, en LinkedIn, en TikTok, en Instagram. Y pues cualquier cuestión, aquí estamos a sus órdenes. Tenemos diferentes servicios para que nos escriban. Que tengan un excelente fin de semana y nos estamos viendo el próximo jueves igual en el horario de siempre. Bonita tarde, cuídense mucho.